Buenas tardes, el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bendición. Ok, perfecto. Me alegra que estén así de bien. Me alegra que estén así de bien. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente en este día tan especial que ha sido el día que el Señor ha preparado para nosotros. Fíjese que lo que nosotros hemos venido aprendiendo todo este tiempo también, el Señor ha dispuesto el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, para que nosotros dentro de la moral y las buenas costumbres nos paremos en las pestañas y hagamos como nosotros queramos conforme a su palabra. Pero este día es un día especial, este día es un día diferente, por cuanto el Señor lo ha preparado para que nosotros estemos en un vínculo y en una relación más estrecha con Él. Amén. Entonces sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos los que abren sus cámaras, bienvenidos, qué bonito verlos por acá. Hoy voy antes de iniciar con el mensaje, quiero decirles dos cosas. Hola, bienvenida. Ay, bienvenida. Quiero decirles dos cosas. La primera, que hoy me tengan un poquitico de paciencia. Voy a tratar de hablar suavecito. Entonces, tuve una mínima intervención, una mínima intervención. Entonces, tengo unas puntaditas chiquiticas. Entonces, no quiero hablar duro porque de pronto no quiero que se me reviente ningún punto y pues qué oso. Y aparte qué dolor. Entonces voy a tratar de ser así como muy pausada, muy pausada. ¿Listo? Entonces, que el Señor nos ayude también para poder transmitir la palabra, que es yo creo que lo más importante. Lo segundo que le iba a decir a usted es que el miércoles tuvimos a última hora nos tocó hacer un cambio de computador y pues realmente no estoy como yo muy conforme con la imagen que quedó. Yo no sé si todavía está en YouTube, de hecho no, si todo está. Entonces, bueno, yo creo que ya dejémoslo, ¿no? Pero entonces era como a manera de explicación, porque creo que la cámara quedó más grande y tocó editar muchas cosas, porque tuve un inconveniente con mi computador y tocó cambiarlo así como muy ya sobre el tiempo, muy sobre el tiempo. Entonces no fue, pues digamos que fue una falla técnica, pero pues lo importante es que usted allí escuche la palabra, amén. Entonces ahora sí vamos a iniciar. Bendito sea el nombre del Señor. Un saludo para mi amiga Elizabeth, para mi Bernardita, que están allí por vía telefónica. También un abrazo especial para las personas que sé que posteriormente nos están viendo a través de YouTube. Yo sé que quienes no pueden congregarse simultáneamente con nosotros, posteriormente ven la predicación por YouTube. Pero si usted puede congregarse con nosotros, y con mucho cariño y respeto le digo, si después usted pudiendo congregarse como lo manda el Señor en sus santas convocaciones, como la del día de hoy, pero de pronto se dedica a otras cosas, pues hay que mirar los mandamientos, no hay que mirarlos porque esto es una santa convocación, y ver el mensaje por YouTube posteriormente como que no convalida, ¿no? La santa convocación de hoy. Entonces, vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a iniciar. Bendito sea el nombre del Señor. Listo, vamos a iniciar. Perdón, yo pongo acá. Nosotros estamos trabajando un tema que se llama las obras de Abraham. Si se acuerdan, hace 8 días iniciamos y trabajamos el sacrificio, si no estoy mal, el sacrificio. Hoy vamos a seguir y vamos a continuar en donde quedamos. Recuerde usted que nosotros estamos haciendo el conteo para las semanas antes de la fiesta de Pentecostés, y esta es la semana número 3. Estamos haciendo lo que la palabra denomina la cuenta del Homer, y lo estamos contando con miras a preparar nuestro corazón para la celebración de Pentecostés en griego y en hebreo de Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Entonces vamos ya en la semana número 3. ¿Nos faltan cuántas semanas? 4 semanas, y al día siguiente es el día 50, que es cuando se celebra la fiesta de Pentecostés. Entonces yo le pido por favor que hagamos una oración dándole gracias al eterno Dios porque nos permite hacer este conteo que está en la Biblia, que porque no lo hayamos hecho antes no quiere decir que no estuviera en la Biblia, pero está en la Biblia. Amén. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, porque tú, Señor, has tocado nuestro corazón, Señor, y nos has movido a la obediencia de tu bendita palabra, Señor. Por eso te queremos decir y te podemos decir como dice la escritura, Señor, pero te lo decimos en castellano, que es el idioma que nosotros manejamos. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, porque has establecido en tu bendita palabra, Señor, y nos has ordenado
ordenado, Padre amado, que nosotros, Dios de los cielos, iniciemos, Señor, o mejor, continuemos esta cuenta del Homer, Señor. Hoy es la semana número 3, Señor, y te damos gracias, Padre, porque creemos que tú estás disponiendo y preparando nuestro corazón para esa gran celebración de Shavuot o de Pentecostés. Gracias, precioso Dios, gracias, precioso Señor, porque acá está dispuesto nuestro corazón, Señor, a obedecerte. Señor, aún Dios de los cielos, a nadar en contra de la corriente y contra viento y madera, Señor, pero y marea, Señor, pero obedecerte, Señor. No importa lo que se levante, Padre, acá estamos dispuestos porque nosotros hemos creído, Señor, que si somos hijos tuyos y que si, Señor, nos preciamos de decir también que venimos de Abraham, Señor, y que esas promesas de Abraham son para nosotros, entonces, Señor, hemos dispuesto nuestro corazón para hacer también las obras de Abraham en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Yo le invito por favor, yo le invito por favor a que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 39. Vamos a mirar estos versículos, por favor, que fue los versículos que hemos estado manejando. Hoy vamos a ver algo muy especial y este título es Abraham vio mi día. ¿Listo? Las obras de Abraham. Subtítulo o tema mejor, Abraham vio mi día. Vamos por favor a Juan 8:39. Juan 8:39 y después vamos a ir a Génesis. Juan 8:39, mire lo que dice la palabra. Respondieron y le dijeron, recuerda usted que el Señor estaba en un debate tremendo y que hace 8 días nosotros dijimos, pero ellos le habían creído. Imagínense qué tal que no lo hubiesen creído y casi creyeron y casi lo apedrean al final. Recuerde que nosotros vimos el pasaje. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y esto es lo que estamos aprendiendo. Por favor, sáltese usted allí al versículo 47. Le pido por favor que vaya al mismo capítulo, versículo 47. Dice el Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios que oye. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo eso de oír. Por esto, ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Ahora, sáltese ahí, por favor, al versículo 56. Sáltese, por favor, al versículo 56. Acá dice, Abraham, su padre, se alegró de que había de ver mi día, está diciendo el Señor, y lo vio y se alegró. Hoy vamos a ver, vamos a aprender un poquito qué fue lo que quiso decir el Mesías, el Señor. Este versículo vamos a revisarlo. Y esto les sacó un enojo a estas personas porque dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Eso es lo que pasa cuando las personas no tienen entendimiento de lo que el Señor está hablando. Lo distorsionan, lo tergiversan, reaccionan mal y después lo quieren matar a uno. Pero mire lo que dice, versículo 58. Yeshua les dijo, amén, amén, les digo, antes que Abraham existiera, yo ya era. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo, atravesando por en medio de ellos y se fue. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Reitero, estamos mirando cuáles son esas obras de Abraham. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que automáticamente por el hecho de respirar ya tenemos, digamos que ese derecho adquirido de recibir las promesas de nuestro padre Abraham. Porque ahorita vamos a revisar si efectivamente Abraham, Isaac y Jacob son nuestros padres o definitivamente no. Porque usted también ha escuchado muchas veces eso. Queremos la bendición de los patriarcas, queremos la bendición del Dios de Israel. Y usted sabe que Jacob es Israel. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver si realmente somos acreedores o merecedores de esas promesas. Aunque en primera instancia acá nosotros no merecemos absolutamente nada, sino que todo lo ganó el Señor para nosotros, porque esa es su gracia. Pero eso no quiere decir que yo ahora
tenga que vivir o vaya a vivir en mi vida, no acomodándome a su palabra ni a sus mandamientos, porque eso es un error gravísimo. Dicho lo anterior, le pido por favor que vayamos al relato de Génesis 22, que fue lo que nosotros vimos hace 8 días. Amén. Génesis 22, versículo 1. Vamos desde el versículo 1, yo creo que es bueno tomar el texto nuevamente en su totalidad, ¿listo? Génesis 22, versículo 1. Esto hace parte de la Torá. Recuerde usted que ley en hebreo es Torá y que Torá significa instrucción en justicia. Ley también, pero es una instrucción en justicia. Y este libro hace parte de lo que se conoce como la Torá, la instrucción de Dios, la ley de Dios. Génesis 22:1, mire lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Grábese ese heme aquí, por favor. Grábese usted ese heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Eso lo vimos hace 8 días, así que yo le invito también que usted pueda por favor repasar esa palabra. Tu único Isaac, a quien amas. También vimos eso de quien amas, ¿se acuerdan? Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este versículo 2 lo explicamos hace 8 días, ¿se acuerda? Que Moría significa Yahweh está viendo. Una de las cosas, porque ahorita vamos a ver otras cosas muy lindas acerca de Moría, pero una de las cosas es Yahweh, ¿qué? Yahweh está viendo. Versículo 3. Versículo 3. Y Abraham se levantó de mañana. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2. Recuerda usted que la palabra allí para siervos es otra palabra, 2 siervos suyos jóvenes y a Isaac su hijo, y cortó madera para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este versículo también lo explicamos, hasta lo del asno. ¿Se acuerda? Es que mire, cuando uno cuando uno va a estudiar la palabra, yo he aprendido y he sido bien enseñada gracias al eterno Dios que pone las personas también con la sabiduría para ello. Los detalles, uno no tiene que dejar pasar por alto ningún detalle que diga la palabra. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, otra vez, recuerde que la palabra para siervos es la palabra Nahar, que significa jóvenes, incluso jóvenes que ya están dispuestos a ir a la guerra. Entonces no eran muchachitos, no eran adolescentes, ya eran hombres adultos, ¿ok? Y les dice, esperen aquí con el asno. También vimos por qué el asno quedaba esperando. Y el muchacho, la palabra es Nearim, que también era un hombre robusto, corpulento, también con la capacidad para ir a la guerra. Hoy no lo vamos a ver, de hoy en 8 días de pronto lo vemos. Pues la explicación por la cual les digo que Isaac ya era un hombre corpulento. Iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos. Ahora, recuerde usted lo que nosotros también dijimos hace 8 días, que no voy a explicarlo porque entendíamos cómo Isaac y todo este sacrificio era tipo del Mesías, ¿cierto? Ahora versículo 7. Entonces habló Isaac, creo que aquí ya fue donde quedamos, me parece mucho que creo que acá fue donde quedamos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la madera, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Yahweh Jireh, ¿se acuerdan? Yahweh se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Recuerde usted lo que significa Jireh. Yo sé, y aquí, mire, yo tengo que hacer un énfasis especial en este versículo. Yo espero que de pronto usted haya tenido todo este tiempo para revisar la palabra Jireh y usted se va a dar cuenta que lo que realmente dice aquí es Dios verá. ¿Se acuerda?
En cuanto al cordero, Dios verá lo que va a hacer. Dios sabrá lo que va a hacer. Básicamente eso es lo que está diciendo el padre Abraham a su hijo. Ahora yo no le estoy diciendo, yo no le estoy diciendo que el Señor no sea nuestro proveedor. Yo lo que le estoy tratando de decir es que es bueno que nosotros revisemos el contexto, revisemos exactamente el significado de las palabras. Y aquí la palabra yiré no es la palabra proveerá, es la palabra él verá. Aunque entiendan y entendamos que Yahweh efectivamente es nuestro proveedor, es decir, él se encargará del cordero del holocausto. ¿Listo? Ahora, mire lo siguiente, por favor, mire lo siguiente. Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, iban caminando a la par. Y yo quiero, por favor, que usted no pase detalle de esto de que iban juntos, porque Isaac seguía exactamente los mismos pasos de su padre. Abraham estaba enseñando a Isaac lo que él conocía de su Padre eterno. Cada instrucción, cada enseñanza que Abraham recibía del Padre eterno, inmediatamente él se la transmitía ¿a quién? A su hijo, a Isaac. Por lo general, amada iglesia, los hijos, por lo general, los hijos terminan siguiendo la suerte o siguiendo el camino de sus padres. Por eso nosotros como padres tenemos la responsabilidad de levantar a nuestros hijos conforme a la Torá, conforme a la palabra. Fíjese algo, el Señor Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Usted recuerda ese versículo? Porque de los tales, de los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y tristemente, muchas veces, los primeros que impiden a sus hijos venir a Yeshua son los mismos padres. Son los mismos padres. Hoy en día se ha metido y por supuesto que respetamos, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien cómo tiene que educar a sus hijos? Nosotros no somos quien para decirle, oiga, usted tiene que educar a su hijo de esta forma, pero ciertamente es importante que nosotros formemos a nuestros hijos en la Torá de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la escritura del Dios vivo, por cuanto el mundo se nos metió a la casa y nosotros ni nos dimos cuenta. El mundo se metió, mire, voy a decir algo un poco escueto, pero el mundo se metió a las cobijas de los niños. Ahorita con estas clases virtuales hay un problema terrible, porque los niños, así como se meten a internet para buscar cualquier tema de clase, también se meten incluso para buscar temas de índole sexual. Y nosotros hemos visto cualquier cantidad de cosas. Por favor, nada más en redes sociales. Ustedes ven cómo los actores famosos de Hollywood salen felices diciendo que a su hijo de 3 años, que el niño se percibe como mujer y ya comienzan a vestirlo como una princesa. Y eso es lo que están viendo nuestros hijos. Por eso nosotros como padres tenemos que educar a los hijos conforme a la Torá. Por eso la Biblia hace énfasis en que Isaac caminaba a la par con Abraham. A los niños, a estas generaciones, les va a tocar ver cosas terribles. Si yo me asusto con las cosas que escucho de niñas de 14 años, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinitos, les va a tocar vivir cosas todavía más terribles. Y si nosotros no les inculcamos la palabra de Dios, la Torá de Dios, puede que ellos no vayan a caer en esas mismas perversiones. Puede que sí, uno esperaría que no, pero van a tolerarlas y se van a olvidar del Señor. Y lo peor es que las puertas del reino de Dios se les van a cerrar. Y eso puede incluso, por favor, llegar a la condenación de nuestros hijos. Por eso el Señor reitera, hábleles estas palabras a tus hijos, háblale estas palabras a tus hijos. Ustedes son los influencers de sus hijos. Son ustedes. De tal forma que si el eterno Dios nos da vida, nos da salud y nos da el lugar para congregarnos y levanta esa congregación bien hermosa, los maestros, las maestras, lo único que enseñarán serán añadiduras, porque usted previamente se ha encargado de enseñarle la Biblia, la Torá a su hijo en su casa. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho,
Edificó allí Abraham un altar y preparó la madera y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, fíjese el protocolo. Él siguió con Isaac absolutamente todo el protocolo de los sacrificios. Ahora, Abraham no ató a Isaac porque Isaac se le fuera a volar. Recuerde que él no era un niño de 5 años, él no era un niño de 7 años, él ya era un hombre mayor, él ya era un hombre adulto. Y fíjese cómo Isaac tampoco opuso resistencia. Isaac también se dejó atar, lo pone en el altar representando, escúchelo y recuerdo lo que hablamos hace 8 días, representando al Padre, a nuestro Padre eterno, dándonos a Yeshua y poniéndolo también cuando Yeshua mismo se entregó como sacrificio y fue puesto en ese madero. Ahora recuerde Juan 3:16, que es el primer versículo que a nosotros nos dicen que nos tenemos que aprender, porque de tal manera, ¿se acuerda? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos nosotros esa similitud, vemos nosotros esa comparación. Por eso el Señor dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo seamos uno. Amados, es una sincronía que hay entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo. Por eso el Mesías se ofreció él mismo como Cordero. Y ahorita Isaac en este evento no estaba huyendo. Él dijo, pues si tú lo ordenas, Padre Abraham, entonces yo también pues lo voy a obedecer. El apóstol Pablo dice que el Señor, que el Mesías, siendo igual a Dios, no estimó eso como excusa para aferrarse, sino que él dijo, yo lo voy a hacer. Así como el Padre me dijo, yo también lo voy a hacer, porque Yeshua vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros obedezcamos su ley, que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Por eso en esta congregación, desde Génesis a Apocalipsis, nosotros nos sujetamos a la voz de Dios, creyendo que nada de Génesis a Apocalipsis es de desecharse, sino que todo lo tenemos que cumplir. El Señor no vino a abolir, el Señor vino a enseñarnos a nosotros cómo interpretar y cómo cumplir. Amén. Ahora, yo quiero que avancemos. Versículo 10, por favor. Y extendió Abraham su mano. Póngale cuidado a esto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. ¿Y qué le respondió? Heme aquí, respondió Abraham. ¿Se acuerdan del versículo 1 que dice el Señor que Abraham fue probado? ¿Y qué le respondió a Abraham? Le respondió exactamente las mismas palabras. Le dijo, heme aquí, aún con el cuchillo en la mano, dispuesto a enterrárselo, dispuesto a degollar a Isaac. Abraham dijo, heme aquí, como diciendo, mira el cuchillo, lo estoy haciendo, mira el cuchillo, te estoy obedeciendo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy listo, estoy preparado a hacer tu voluntad. Por eso Yeshua en Juan dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Nosotros tenemos que tener esa misma fe de Abraham y pase lo que pase, poder decir, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Ahora, Abraham estaba sacrificando lo que más amaba. A nosotros no se nos pide que sacrifiquemos lo que más amamos. A nosotros no se nos pide que sacrifiquemos a nuestros seres queridos. A nosotros lo único que se nos está pidiendo, lo único que nos está demandando el eterno Dios es que obedezcamos su ley, es que obedezcamos sus mandamientos. Y muchas veces, porque nosotros a veces escuchamos predicaciones erróneas, muchas veces nosotros preferimos hacerle caso a aquellas predicaciones que dicen que por la gracia yo ya no tengo que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y eso es falso. Nosotros aprendíamos este fin de semana que la gracia no es una licencia para que yo misma me invente los mandamientos de Dios. Por favor, la gracia es un regalo de Dios, pero eso no quiere decir que por ello yo ya no voy a ser una persona obediente.
Que hoy nosotros podamos decir, Señor, tú me estás llamando, heme aquí. Mire, yo clamo, yo clamo, yo clamo todos los días. No hay un solo día que yo no clame al Señor específicamente por la ciudad de Tunja, diciendo, Señor, levanta personas, Dios de los cielos, conforme a Apocalipsis 14:12, que dice, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Y reitero porque es necesario reiterarlo, no son dos grupos aparte, unos acá los que guardan los mandamientos y otros acá los que creen en Jesucristo. No, el mismo Señor en Apocalipsis lo está diciendo. Usted tiene que perseverar en dos cosas, en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, pero nos cuesta, nos está costando mucho. ¿Por qué razón? ¿Por qué no le podemos decir al Señor, heme aquí, dispuesto estoy? Cuando yo era joven había un canto que cantábamos mucho, lo cantábamos. Y lo cantábamos especialmente cuando hacían cultos misioneros. Esos cultos misioneros eran muy lindos porque su nombre lo dice. Invitaban misioneros a la iglesia. Yo hice una buena amistad que ya no volví a hablar con ella, pero hice una amistad en ese momento con una misionera que venía de Australia. ¿Australia es? No, miento, Australia y los canguros, de Austria. Roswitha se llama ella, no la volví a ver nunca más en la vida, yo espero que esté bien. Y recuerdo que en esos cultos misioneros siempre al final decían, pasen todos acá adelante, pasen al frente. Y todo el mundo pasaba. A mí siempre me ha gustado quedarme atrás. Y yo me acuerdo que yo abrazaba mi Biblia, yo pasaba siempre con la Biblia abrazada. Me quedaba atrás. Y lo que yo le decía al Señor, bueno, eso es entre el Señor y yo. Pero comenzaban a cantar una canción, yo soy destemplada como una fresa calzando una muela así súper destempladísima, pero comenzaban a tocar una canción, a cantar una canción que era, heme aquí, yo iré, Señor, no sé si usted se acuerda, heme aquí, yo iré, Señor, no sé si usted la recuerda. Yo no terminaba diciendo, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y uno se postraba. Yo me acuerdo que yo me postraba y yo me quebrantaba delante del Señor. Oh, oiga, no se han dado cuenta que última vez en cada culto lloro. Y yo me postraba y cantaba delante del Señor. Yo, tanto cuando estaba en el colegio como cuando estaba en la universidad, con la Biblia que me regalaron mis papás en los 90. Y me postraba en la parte de atrás y cantaba esta canción con todo mi corazón, con todo mi corazón. No sabía qué me iba a deparar el mañana. Y desde esa fecha hasta hoy ha pasado de todo, ha pasado de todo. Y sigue pasando de todo, pero el Señor nos ha guardado. Y hoy delante del Señor, delante de los pastores en Eni Gloria, delante de usted, hoy yo puedo seguirle diciendo al Señor, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Y puedo decirle, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a mi casa, llevaré tu gloria a mi familia, porque ellos verán el testimonio de una mujer de Torá. Llevaré tu gloria a Tunja, a cada barrio, porque ellos verán ese testimonio. Estoy listo, estoy preparado. Entonces, cuando Abraham tomó ese cuchillo y le dijo, heme aquí, mírame, como diciendo, mírame, lo estoy haciendo, como diciendo, Padre, tú me lo ordenaste, caminé 3 días, subí acá al monte Moriah, dispuse el altar, organicé a Isaac, mi hijo, mi único, mi amado, y acá estoy, mírame, porque yo creo que tú no vas a fallar tu promesa, porque yo creo que lo que tú prometiste, tú lo harás. Y hoy lo que el Señor, yo creo, no voy a hacer, Dios te dice, no, yo creo, yo supongo que lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde es, no importa la situación, la prueba, la adversidad, usted puede decir también en esta tarde, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hoy lo único, lo más fácil que nosotros podemos hacer es simplemente compartir una enseñanza de estas en YouTube. Es lo más sencillo. Y a veces nos cuesta, a veces no, a veces sí.
Ahora estamos entendiendo un poquito más por qué Yeshua dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amados, siempre para el Señor debe haber un heme aquí. Siempre, siempre para el eterno Dios. Habrá, ahorita no, pero en la noche, mañana, qué sé yo, habrá usted su Biblia en Éxodo 20, que es lo que estamos viendo los miércoles. Usted abre su Biblia en Éxodo 20 y usted dice, Señor, cada una de estas 10 declaraciones, heme aquí, dispuesto estoy. Que cuando el Señor nos llame, porque o se ha cumplido nuestro tiempo en esta tierra, o porque el Señor nos va a tomar y nos va a levantar como su pueblo, nosotros podamos decirle, heme aquí. La situación fue dura, pero heme aquí. Hubo angustia, Señor, pero heme aquí. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo aún de la Biblia, Señor Dios del cielo, porque hay muchas cosas que no entiendo, pero acá estoy, Padre amado. Heme aquí. Por experiencia, yo le voy a decir algo. Por experiencia, cuando uno comienza a obedecer, aún sin entender, el Señor mismo comienza a revelarle. Comienza a revelarle la escritura. Yo no estoy de acuerdo con la postura que algunas personas dentro del sector cristiano tienen, y es que yo no obedezco hasta que me sea revelado. De hecho, bíblicamente no es así. De hecho, bíblicamente, así yo no entienda, comienzo a obedecer y en el camino el Señor me va yendo revelando, me va a ir revelando las cosas. Discúlpeme usted. Entonces, mis amados, necesitamos tener esa fe de Abraham. Necesitamos tener esa fe de Abraham, sabiendo que Dios verá lo que va a hacer con nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra, es obedecer a su voluntad. Amén. Versículo 12, por favor. Y dijo, me estoy dosificando un poco por aquello que le dije al comienzo, entonces usted si me ve un poco lenta, un poco pausada, por favor, me sabrá disculpar. Versículo 12. Y dijo, el ángel de Yahweh dijo, no extiendas tu mano sobre el Nahar, sobre el joven, recuerde que ya era adulto, ni le hagas nada, porque ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único y amada congregación. En la prueba es cuando se refleja si nosotros somos temerosos de Dios o no somos temerosos de Dios. La palabra para temor allí es la palabra yaré. La palabra yaré, que tiene que ver, por supuesto, con temor. Y yaré quiere decir que independientemente de las circunstancias que usted y yo estemos atravesando, nosotros le vamos a decir al Señor, heme aquí, dispuesto estoy a hacer tu voluntad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad sin Dios y sin ley. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad sin Dios y sin ley. Y tristemente, y entristece muchísimo mi corazón, nosotros estamos viviendo también rodeados de personas creyentes con Dios, pero sin ley. Y ese es el mismo peligro, porque están más engañados todavía que las personas que están en el mundo. Usted sabe que las personas del mundo viven sin Dios y sin ley, pero es triste ver gente que ama a Jesús, como ellos dicen, nosotros amamos a Jesús, pero viven con Dios y sin ley. Y eso todavía es más grave. Amados, nosotros tenemos que levantarnos y decir, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Versículo 13, por favor. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Usted se da cuenta que todo esto es de mirar y de ver, de mirar y de ver, de mirar y de ver. Si usted revisa, si usted lee todo el capítulo, mirar y ver, mirar y ver. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Ese carnero estaba rodeado ¿de qué? ¿De qué son las zarzas? De espinos, de espinas. Mire cómo salió el carnero, con una zarza, con espinas. Todo acá representa a Yeshua. Todo en la Biblia representa a Yeshua. Y fue Abraham, ojo, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham dijo, Dios verá, y Dios vio, y Dios proveyó. ¿Sí ven?
Dios verá, Dios vio y Dios se proveyó del carnero. Por eso el versículo 14 dice lo siguiente, y en este versículo 14 es la parte central del mensaje de hoy. Es la parte central del mensaje de hoy. Hoy me hubiese gustado tener más fuerza y más energía para gritar así como usted usualmente me ve, pero lamentablemente no pude. Vamos a ver si acá me emociono un poquito y lo hago. Pero este versículo 14 es la parte vital del mensaje de esta noche. Póngale mucho cuidado. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh Jireh. ¿Ok? Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh, Yerae. Se lo estoy diciendo el verbo en hebreo. Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh, Yerae. Creo que la versión Reina Valera dice en el monte de Yahweh será provisto, ¿cierto? Me parece mucho que dice en el monte de Yahweh será provisto. La palabra que está allí en hebreo es la palabra Yerae. Yerae. Es decir, el Señor se dejará ver en este monte. Póngale cuidado lo que le estoy diciendo, por favor. El Señor, lo que está diciendo Abraham, no yo. El Señor se dejará ver en este monte. Jiré y Yerae. Jiré y Yerae. Yerae es el verbo pero conjugado a futuro. Es decir, Abraham estaba hablando una profecía sobre ese monte y profetizó que Yahweh, póngale cuidado, Yahweh, y puede decir usted Yahweh porque ahorita vamos a entender esto, profetizó que Yahweh será visto en aquel monte. ¿En cuál monte estaba Abraham? En el monte Moría, en el monte Moría. ¿Por qué lo llevó al monte Moría el eterno Dios? Primero lo dijimos porque él lo iba a estar viendo, ¿se acuerda? Segundo, porque Dios ve, eso es lo que significa Moría. Dios ve, Dios estará viendo. Ahora recuerde que Moría es una cadena de montes. Yo le pido por favor que para desentrañar mejor este versículo, póngale un lapicito a su Biblia allí de Génesis 22, no se vaya de Génesis 22 y váyase por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh. ¿En dónde la edificó? En Jerusalén. ¿En dónde exactamente? En el monte Moría. Ahí mismo. Póngale cuidado porque se puso interesante esto. No que antes no haya estado interesante, pero póngale cuidado. Comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén. ¿En qué parte? En el monte Moría. ¿Dónde estaba Abraham? En el monte Moría, en donde Abraham levantó el altar de sacrificio, en el monte Moría. ¿En qué lugar Isaac fue atado, amarrado? ¿En qué lugar? En el monte Moría. ¿En qué lugar el eterno Dios se proveyó un cordero para que Abraham lo ofreciera en holocausto en lugar de Isaac? En el monte Moría. ¿En qué lugar Salomón levantó el templo de Dios? En el monte Moría. Mire esta señal, eso sí se pueden llamar señales proféticas, no como otras que dicen por ahí. Esto sí, bíblicamente es una señal profética. Ahora, en la época del Mesías, ¿qué pasó en el monte Moría? En el monte Moría, en el monte a donde Abraham llevó a Isaac, o mejor, en el monte al cual el eterno Dios ordenó a Abraham que tenía que llevar a Isaac, en ese mismo monte el Padre llevó a su hijo Yeshua para morir en la cruz y fue puesto en alto, en el mismo monte Moría. Fue exacta, no fue en otro. Recuerde que Moría es una cadena montañosa
de varios montes, son varios montes, y el eterno Dios escogió un monte, porque acuérdese que en los primeros versículos de Génesis 22, el padre le dice a Abraham, ve y sacrifícalo en el monte que yo te diré, llévalo a Moriah, pero sacrifícalo en el monte que yo te diré. Y Yeshua fue sacrificado en el monte, no que Satanás quiso, sino en el monte que el Padre eterno dijo que tenía que ser sacrificado por usted y por mí. Y bendito sea el nombre del Señor. Y bendito sea el nombre del Señor. Y Abraham entonces, ¿se acuerda que en el versículo 14 Abraham profetizó, en este monte Yahweh será visto? Porque eso fue, Yerae, será visto. Es una profecía, es un verbo que está siendo conjugado a futuro. Y entonces Yeshua fue levantado en ese madero y fue visto por todos, en ese momento en que Yeshua había sido o estaba siendo levantado alto en el madero, fue visto aún a lo lejos por todos, fue visto en el cielo por todos. Yahweh se estaba dejando ver a través de Yeshua. Sobre él se puso un letrero que decía Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Y a través de eso, Yahweh se estaba dejando ver conforme a la profecía de Abraham, versículo 4. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Voy a intentar decirlo yo soy mala para los idiomas. Yo soy mala para los idiomas. Yahweh de Nazaret, Yeshua Hanotzri, rey de los judíos. Wemelech Hayehudim. Y si no me entendió su merced, entonces mírelo acá. Yeshua, Hanosri, ellos pronuncian así. Yeshua Hanosri, Yeshua de Nazaret. Que esta V se pronuncia como una U. ¿Sí ve? Wemelech, Melech es rey, o sea, le están diciendo él es el rey. Wemelech de los judíos, Hayehudim, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Mire bien, por favor, mire bien. Yeshua Hanodrid, Wemelech, Hayehudim. Ahora yo le invito, por favor, a que usted mire las iniciales de cada palabra. Mire las iniciales de cada palabra. Esta es la Y de yuca, pero es la Yod en hebreo. Es la Yod. Esta es la H, pero es la Hei en hebreo. Esta es la W porque no es V sino W y es la Baf en hebreo, que no se escribe W sino como una, que no se escribe como una V sino como una W. Y esta la H, la Hei. ¿Qué dice acá? Yod, Hei, Baf, Hei. Yod, Hei, Baf, Hei. Dicho de otra forma, con vocales, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeshua, Hanotzri, Wemelech, Hayehudim. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Y si le pone las vocales, Yahweh. A través de Yeshua, Yahweh, el Padre se estaba dejando ver a todos ellos y se estaba dejando ver de nosotros. ¿Ah? Este letrero fue escrito en ¿cuántos idiomas? Usted sabe, voy a hacer acá un paréntesis y voy a romper todos los protocolos, no de bioseguridad, sino de protocolo de culto y de reunión virtual y de YouTube, y no me interesa. ¿Usted sabe cómo hace el Señor para enseñarnos esto? ¿Sabe por qué? Porque estamos amando la Torá de Dios, porque estamos amando la ley de Dios y los mandamientos. Si nosotros desecháramos la Torá de Dios y la ley de Dios, no tendríamos absolutamente idea de esto que estamos hablando hoy. Acá dice Yahweh, pero también dice Yeshua de Nazaret, rey de los judíos.
A través de Yeshua, el Padre se estaba dejando ver. Y en este momento se cumplió la profecía del versículo 14 de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh. Por tanto se dice, en el monte de Yahweh, Yahweh se dejará ver. Y Yahweh se dejó ver a través de Yeshua, a través de nuestro Mesías. Por eso Pablo dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Por eso Yeshua dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso quien hoy, amados, quien ve a Yeshua, Rey de los judíos, Rey de nuestra vida, quien ve a Yeshua, ve al Padre. Que no es el Padre, aclaramos, y mi mamá me hace la aclaración, no es el Padre. Yeshua no es el Padre. Nosotros no, yo no enseño ni estoy de acuerdo con el unitarismo. Yo no. Y creo que eso lo enseñamos cuando dimos el taller del bautismo, ¿cierto? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yeshua nos da a conocer a nosotros al Padre. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Omer Reshith? Que el Señor dice, voy a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. Es decir, acá, toma yo te doy mi Padre. Reciba al Padre, porque solo a través de Yeshua yo puedo recibir al Padre. Así como el Padre me dio a su Hijo, hoy el Hijo me da al Padre, que es Yahweh. Y si yo le recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le amo y doy la evidencia del amor a Yeshua, que es el guardar los mandamientos, entonces tendré la oportunidad de ver al Padre. Por eso Yeshua es la puerta al Padre, por eso Yeshua es el camino al Padre, y por eso nadie puede ir al Padre sino a través únicamente de Yeshua. Y la forma en la que yo o el diseño que Dios me dio a mí para conocer a Yeshua se llama la bendita Torá de Dios, porque a través de ella yo conozco a Yeshua. Y el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 3:24, que la ley de Dios, que la Torá de Dios es mi pedagogo, es mi ayo para llevarme al Mesías. Y por eso Yeshua dijo, es necesario, si creen a Moisés, créanme a mí, porque de mí escribió Moisés. Yeshua el Mesías, Jesucristo el Señor, es el verbo hecho carne, es la dabar de Dios hecho carne. Si usted no lo entiende, ve al mensaje del miércoles. Él es la Torá hecha carne. Jesucristo el Señor, Yeshua el Mesías, es la Torá viviente. Por eso cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, y Elizabeth estaba embarazada y tenía el profeta Juan el Inversor, el Bautista, como su merced quiera llamarle, ese niño brincó en el vientre porque se estrelló de frente con la Torá viviente que es Yeshua. Por eso quien desprecia la Torá desprecia a Yeshua. Por eso en esta congregación nosotros amamos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y quien desprecia a Yeshua nunca, jamás, nunca va a ver al Padre. Y su espíritu, el que Él ha soplado sobre nosotros, su función es escribir esa ley y esos mandamientos en mi corazón. Y mientras más entiendo esos mandamientos, más le amo. Y mientras más le amo, más le obedezco. Y mientras más le obedezco, mayor es mi esperanza de que algún día le veré. Y si hoy a las 10 de la noche el Padre viene por mí, yo digo gracias porque te veré. Y tendré la certeza, no por mí, sino por Él, de que no seré llamada muy pequeña porque yo no enseñé a abolir ninguno de sus mandamientos a ustedes ni al pueblo de Dios. Y dijimos, ¿en qué idioma fue este letrero? Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos. En 3 idiomas se escribió. En latín, porque recuerde que estaba el Imperio Romano ahí en boga y ellos hablaban latín. En arameo y en hebreo, porque Dios se estaba dejando ver, Yahweh se estaba dejando ver a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, desde siempre y para siempre. Y yo diría amén y amén.
se cumplió la profecía de Abraham. En el monte de Yahweh será visto. En el monte Moriah, Yahweh fue visto. Y Juan 8:56 dice, Abraham su padre se alegró de que había de ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso el salmista en el Salmo 34, no me acuerdo qué versículo dice, los que miraron a él, los que miraron a él, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Quien ve a Yeshua puede ver al Padre. ¿Ven? Miremoslo a él, amados, en esta tarde. Miremos esa antorcha encendida, que es la ley, que es la Torá del eterno Dios, que es su palabra, y no seremos avergonzados. ¿Ve? También se estaba dando testimonio que realmente Abraham fue un profeta y se cumplió esa profecía. Ahora, ¿qué fue lo que vio Abraham exactamente? Porque el Señor dice él, Abraham vio mi día y se alegró. Abraham se alegró que habría de ver mi día, dijo Yeshua. Pues él había visto como él mismo, Yeshua, estaba siendo sacrificado en el monte Moriah. Abraham había visto cómo el Padre nos había entregado a Yeshua por nuestros pecados. Pero también Abraham vio algo que lo ayudó a tener fe. Abraham también vio cómo el eterno Dios resucitó, cómo el Espíritu resucitó de entre los muertos a Yeshua. Cuando Abraham llega al monte, entonces él ya había visto esa visión y ya había visto lo que iba a pasar. El Señor ya se lo había mostrado, por eso él fue con la confianza y dice Hebreos que aún de la misma muerte el Padre levantaría a su hijo, a Isaac, así como él vio y fue enseñado por el Padre. Vio mi día, dice Jesús, vio mi vida, mi día, dice Yeshua. Él vio cómo le levantó entre los muertos. Le había enseñado en el monte Moriah lo que iba a suceder, porque entre otras cosas, y ya casi termino, Moriah también maneja la misma raíz de la palabra moré, y moré en hebreo es maestro, es instructor, no es rabino, no es lo mismo, es diferente. Moriah, moré, ¿ve? Moré es maestro. Y Morá es el femenino, es como maestra. Yo quiero ser maestra, yo sí quiero ser maestra, un profeta, maestra. Y Moré es el que enseña. Por eso el eterno Dios también le dijo, ven a Moriah. Y allá el eterno Dios le estaba enseñando a Abraham, porque amada congregación, amada iglesia, el Padre no le oculta nada a sus hijos. Y yo creo que es un buen tiempo también para que nosotros entendamos cuáles fueron las obras de Abraham. Esa era la confianza que tenía Abraham. Él vio mi día y se alegró. Él vio mi día y se alegró. Por eso, miren, nosotros tenemos que tener confianza absoluta en este tiempo de quién es el Señor. No importa lo difícil que sea de la situación. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil. Pero nosotros debemos aprender a descansar en él, amada congregación. Nosotros hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, que Él se encarga de lo demás. Yo creo que Él se encarga de lo demás. Entonces, mi amada iglesia, confiemos en el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer? Obedecer su Torá, obedecer su ley, obedecer sus mandamientos. Esta mañana estábamos estudiando con mi mamá también y escuchábamos también al hombre de Dios y es algo que había sido confirmación tras confirmación. La gente se asusta por si le están, ay, quiere que le diga algo. Yo me asustaba de las oraciones contrarias, ¿no? Yo le dije, ay, ¿qué tal que estén en otro? Y si oran, que maldiga y ven. Decían, pero si nosotros guardamos los mandamientos del eterno Dios, ¿cuál es nuestro temor? Si el mismo Señor nos protege. Y entonces hay gente que le tiene miedo a la maldición, ¿no? Y les hacen, él decía esta mañana, les hacen riegos y les botan gatos y ratas muertas y pues, se recogen, es algo desagradable, pero ¿y qué?
si estamos obedeciendo la palabra. Entonces, en otro lado yo he escuchado, ¿sabe qué? Yo me recordaba, yo escuchaba lo que hacían en otros lados cuando daban testimonio. Nos están haciendo brujería y le cortaron el pescuezo a un gallo, man. Y echaron sangre acá. Y no te atrevas a cogerlo porque te maldices. No, que eso ya está maldito, no, que ya lo rezaron. Y entonces cogían el gallo ensangrentado. Y ahora y entonces ahora echemos aceite para cortar. Y si obedecemos a la palabra y nos evitamos hacer cosas que el Señor no nos mandó a hacer, y si más bien obedecemos a la palabra y no hacemos de cosas específicas para momentos específicos doctrina, y si en lugar de andar capacitando a la gente para que se casque puñetazos con los demonios, ¿por qué no? Y talleres para cascarle puñetazos a los demonios, ¿por qué no le enseñamos al pueblo a obedecer la ley de Dios y a los mandamientos? ¿Por qué no ir a la palabra? ¿Por qué no ir a la ley de Dios y a los mandamientos? Hace muchos años, una persona vio la película Matrix. Yo no sé si usted vio Matrix. Estoy hablando de los 90, comienzos de 2000, para pues evitar cosas. Y esta persona dijo, Dios me reveló una técnica para hacer liberación viendo Matrix. Y hoy en día, eso lo he seguido escuchando, Sabe que a mí me atacan por enseñar la Torá, la ley de Dios y los mandamientos, pero yo veo gente que saca revelaciones de películas y de series. Entonces yo digo, ¿a qué jugamos? Seamos serios, seamos serios, seamos serios. O sea, si vamos a hablar de doctrina, hablemos de doctrina de Génesis, Apocalipsis. Pero seamos serios. El Señor nos ha llamado a obedecer la palabra y los mandamientos. A mí el Señor no me dijo, Jimena, mírate el abogado del diablo, que de ahí vas a sacar unas revelaciones poderosas para la guerra espiritual. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y yo prefiero que me ataquen de pronto, si hay alguien que pueda que no, bendito sea el Señor, pero si lo hay, que sea por obedecer la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y usted puede saber que estos estudios yo no los estoy sacando de películas ni de series de Netflix, sino que realmente uno ora al Señor, porque yo hasta ahora no sé nada sé. Hasta ahora soy una párvula en esto. Y yo creo que todos vamos de la mano entre nosotros y de la mano del Señor. Amén. Amén. Yo le pido por favor, Paulita, así. Yo le pido por favor yo le pido por favor que usted cierre sus ojos. Yo dije, hoy no me voy a demorar nada porque tengo acá por dentro. Padre, damos gracias, Dios eterno, por este tiempo, Señor. Damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Bendecimos la vida de Andrés y Magda, que se les cayó la internet en Leticia, Señor, pero yo sé que ellos posteriormente van a ver esta predicación, Señor, por YouTube. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia que está acá. Señor, les bendecimos. Danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas. Haznos valientes, Padre, para seguir como guerreros acá en Tunja, para seguir como guerreros acá en Boyacá, en Cundinamarca, en Casanare, en Leticia, Dios de los cielos. Padre, danos fuerzas para llevar tu palabra en alto, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Y amén. En este momento, bendecimos a las personas de YouTube. Si este mensaje fue de bendición, por favor, compártalo, denle like. Y si usted no tiene un lugar en donde congregarse, si usted mira la descripción del video, ahí hay un número telefónico. Por favor, nos manda un WhatsApp y con el mayor gusto y con el mayor amor, acá estamos para servirle. Si usted nos está congregando, porque nosotros manejamos algo que se llama ética ministerial. Amén. El eterno Dios les bendiga a todos los de YouTube.